encuentro bien, estoy bien. ¿Tú? Bien, bien, gracias. Contenta de estar aquí, como te decía, con mucha expectativa de lo que va a pasar hoy en ese partido entre Marruecos y Francia. ¿A quién le vas? Marruecos. A la 1:30 de la tarde empieza la transmisión. A la 1 de la tarde en el noticiero 24 horas tenemos toda la información desde Qatar y ya mismo también desde Qatar. ¿Y tú a quién le vas? A Marruecos. Yo creo que ha sido la sorpresa de este mundial. Veremos. Más adelante hablaremos con los expertos, a ver también cuál es el pronóstico de ellos desde Doha, Qatar. Sí, vamos a entrevistar hoy a Maximiliano Aguiar. Él es un consultor político argentino. Vamos a hablar con él sobre la situación de Perú y de Argentina. Y sin duda, por ser argentino, primero ojalá se presente, ¿no? Seguramente los festejos fueron largos. Le preguntaremos qué piensa del sueño que vive Argentina. Bueno, y también más adelante estaremos conversando con Luis Almeida. Él es asambleísta del Partido Social Cristiano, algunos temas que tratar con él. Finalmente la Asamblea Nacional pidió las disculpas a los 4 consejeros de participación ciudadana, también el análisis de la ley de Fuerzas Armadas, las reformas también que plantea el gobierno en torno al rol de las Fuerzas Armadas para que pueda ser complementario el de la Policía Nacional, entre otros temas. 7:04, vamos a empezar con la revisión de las noticias. Empezamos. El desplome de la producción petrolera se atribuye a una falla eléctrica que ya ha sido atendida, según lo informó Petroecuador. Así es, en el siguiente informe vamos a ver la opinión de analistas que coinciden que la estatal petrolera no ha hecho lo necesario para incrementar la producción diaria como lo ofreció el primer mandatario. 728 pozos se vieron afectados por un apagón. Así explica Petroecuador el desplome de la producción petrolera diaria que se registró este fin de semana, lo que provocó que el pasado domingo la producción petrolera caiga a 56.000 barriles en relación al día anterior. Pero se trata de un tema solventado ya en un 90%, reportó este martes Petroecuador a través de un comunicado. Sin embargo, para el analista económico Alberto Acosta Burneo, los problemas relacionados con la producción petrolera diaria no empezaron ni terminaron con lo ocurrido este fin de semana. Si se quiere al menos incrementar el número de barriles que se producen al día, hoy dice no se hace lo suficiente. Desde febrero hay 24 solicitudes de renovación de contratos, de migración de contratos, que no han sido atendidas por Petroecuador. Ocurre pese a que de por medio existen ofrecimientos. El presidente dice vamos a impulsar la producción con más inversión privada. Todo queda detenido en una burocracia que no decide. Y aquellos que no estén dispuestos a llevar a la práctica esa política tienen que dar un paso al costado y tienen que ser sustituidos por personas que sí estén alineadas con los objetivos presidenciales. El especialista en materia petrolera Henry Llanes cree en la necesidad de hacer un cambio en la gerencia general de Petroecuador, hoy a cargo del abogado Hugo Aguiar, quien fue parte del equipo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia al mando de Fabián Pozo. Allí se requiere una persona formada en las diferentes fases de la industria petrolera. Pero desde el Ministerio de Energía la postura es clara. Por lo pronto no se harán cambios. Es un hombre serio, conocedor, obviamente no es un ingeniero petrolero, pero está bien asesorado. Pero insisto, démosle la oportunidad. Eso es una enorme equivocación, porque quien tiene que saber no es el asesor. El que tiene que saber es el líder, sea ministro o el gerente de Petroecuador. Según el Ministerio de Energía, la siguiente reunión del directorio de Petroecuador se realizará cuando se nombra un nuevo titular de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, cargo en el que sería posesionado en los próximos días Ralph Suástegui, quien ha estado al mando de la Gerencia General de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. 7:07, ya está el comunicado emitido la tarde de ayer por la Cancillería ecuatoriana, en la que expresa que el gobierno nacional no dará el salvoconducto para María de los Ángeles Duarte para que la ex ministra sentenciada en el caso Sobornos 2012-2016 salga de la embajada argentina para dirigirse a ese país para el asilo que ha pedido. Sí, en ese comunicado hacen referencia a que se ha hecho un análisis jurídico, Milton y amigos, y se confirma que el convenio de Caracas, dice la Cancillería, excluye del beneficio de asilo político a las personas condenadas por delitos de corrupción. Se trata de un convenio internacional que está vigente ya desde el 1958 y está suscrito por Ecuador y Argentina.
Sin duda, más temprano, la Cancillería ecuatoriana había rechazado este ultimátum argentino dado para que se le entregue el salvoconducto a María Duarte. María Duarte no podrá salir entonces de la Embajada de Argentina. Si lo hace, tendrá que ir a la cárcel. Recordemos que ella permanece en la Embajada de Argentina junto a su hijo desde el 2020, ¿no? Y toda esta situación se da porque ya a inicios de este mes, pues el presidente de Argentina le concedió el asilo político, el que puede ella ir en condición de asilada política a ese país. 7 y 8 y resbalón para las intenciones ecuatorianas de eliminar la visa Schengen. La Comisión Europea cree que Ecuador todavía no está listo para beneficiarse del régimen de exención de los visados Schengen. Lo dijo ayer la comisaria europea del Interior, Ylva Johansson. Sí, la representante asegura que en el caso de Ecuador hay una tasa de rechazo de visados muy alta y eso es un requisito que se tiene en cuenta al examinar este procedimiento, y ese rechazo se da en su mayoría, Milton, amigos, por documentación falsificada. Así es, en tal escenario los ecuatorianos seguirán necesitando visa Schengen para ingresar a Europa. Recordemos un poco más el contexto de cómo se produce esta decisión, porque hubo de por medio un caso de corrupción. Se analizaba en conjunto pedidos de 3 países, de Qatar, de Omán y de Ecuador. Se detectó que por parte catarí habría la pretensión de comprar los votos del Parlamento Europeo para que se apruebe la exención. Bueno, y recordemos que ahí, dentro de este caso de corrupción, eso llevó a suspender esta sesión del Parlamento que estaba previsto se realizara el día de ayer y que se postergaba para enero del próximo año, ¿no? En todo caso, nosotros mañana estaremos conversando con el canciller en este espacio para ampliar información sobre este último pronunciamiento en torno a la exención del visado Schengen para los ecuatorianos. Al final, la Comisión Europea decidió que ni Omán ni Ecuador están listos para tener este beneficio de exención de visa Schengen. Son las 7:09 de la mañana y la Policía Nacional ejecutará un plan de seguridad en 7 provincias del país, el que establece recuperar barrios tomados por la delincuencia. Esto una vez que finalice el estado de excepción. Que finaliza justamente este día. La medida tomada por el presidente Lasso llega a su fin. Sí, llega a su fin, dice el gobierno, con unos índices de violencia que han bajado, que se ha logrado contener, dicen ellos, no solo contener, más bien, sino disminuir el índice de violencia. Eso pese a que, por ejemplo, en la provincia del Guayas continúan ocurriendo crímenes a diario, ¿no? La provincia, según el ministro del Interior, que más control ha tenido, o contención ha tenido de los índices delictivos es la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Son las 7:10 de la mañana, momento de irnos a nuestra primera pausa, Milton y amigos. Regresamos con más enseguida. Amigos, bienvenidos. Este es el precio internacional del maíz desde el año 2014 hasta la semana pasada y más o menos hasta mediados del año 2020 estuvo relativamente estable para subir en el 2021 y para dispararse en febrero de este año. Por ahí, por mayo 2022 llegó a su máximo, pero aunque ha caído, sigue muy por encima de lo que estuvo 2 años antes. Y en esto el maíz se diferencia de otros alimentos básicos como el trigo, la soya o el aceite vegetal, que ya están en niveles similares a los que tenían hace un tiempo. Esto parecería que es la suma de 2 crisis. Por un lado, problemas de producción a nivel mundial, que es lo que causó el aumento de precios en el 2021, y luego la guerra de Ucrania, que es lo que produce el disparo 2022. En esto, en el fondo, es una mala noticia, porque esta es la razón por la que ciertos productos que requieren de mucho maíz, como la carne de pollo o los huevos, siguen con precios altos. Muchas gracias. Del Amazonas, decirles que hay que hacer un balance de las cosas que pasan en nuestro país. Hemos estado muy difíciles como... Quiero empezar, asambleísta, haciendo el balance de lo último que acaba de ocurrir, ¿no? Y esto es que finalmente, pues la Asamblea pide estas disculpas al Consejo de Participación Ciudadana, a los 4 consejeros que en su momento destituyeron y censuraron, cumpliendo con una disposición del juez de la Concordia. Pero dice el consejero Ulloa que esto de aquí lo que refleja es que la Asamblea ha entrado en un momento de reflexión. ¿Es así, asambleísta?
No hay ninguna reflexión, el tema yo creo que debe ser de algún funcionario que se asustan por situaciones minoritarias. El señor Ulloa ya no es el presidente del Consejo de Participación ni miembro. Nosotros hemos vuelto a ratificarlo en varias votaciones. Ayer mismo hubo otra que le rechazamos, un pedido de una terna, porque ellos no son los representantes. Ellos no pueden estar por encima de un juzgamiento político que es distinto a la cuestión jurisdiccional. Esto es político. Lo político, lo ha dicho la Corte Constitucional, es distinto a todas las otras situaciones. En realidad el gobierno hace tanto esfuerzo y debe gastar mucho dinero en sostener una situación, inventando escenarios para que el país crea que el problema es ese y no es el problema de la falta de medicinas, no hay seguridad en el país, no se le solucionó el problema de los profesores, no hemos pagado, devuelto el IVA a ninguno de los ciudadanos ecuatorianos, ni las empresas, ni los exportadores. En definitiva, aquí está todo pasando. O sea, échale la culpa a los otros porque yo no tengo la capacidad de solucionar los problemas del país. Entonces ahí ha faltado experiencia del presidente o no quiere hacer las cosas bien. Sin embargo, recaudan recursos económicos para seguir pagando afuera y no solucionar el problema de los ecuatorianos. Asambleísta, el problema es que mientras sigue esta pugna entre el Legislativo, la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana, la designación, posesión de funcionarios de organismos de control sigue quedando prácticamente en el limbo, ¿no? Y ahora la Asamblea ha apelado a esta decisión del juez de la Concordia, pero falta que el juez asignado, en este caso una de Santo Domingo de los Acti, las resuelva. Mientras tanto, ese Consejo de Participación sigue sesionando en mayoría, sigue resolviendo y ustedes desconociendo lo que ellos actúan. ¿Cuál va a ser la solución ahí entonces? Desconocido todo eso, debo de decirle que el Parlamento ha juzgado y lo ha ratificado y eso no tiene pie atrás. Pero lo juzgan ustedes sin un informe. Ese es el problema. No, dan paso para que un juez ordinario, un juez de primera instancia... Ese es el abuso en estas acciones de protección. Lógico, manejado por el dueño de la justicia en Santo Domingo, que es el señor Gruber Zambrano. Es el dueño de la administración de justicia allí. Él y el señor Vanega y un agente... ¿Coideario? Bueno, el señor no fue coideario nuestro, aliado nuestro fue que se prefirió ir al gobierno nacional y él es el dueño, el delegado de la judicatura allí en Santo Domingo de los Colorados. Lo puso el señor Gruber Zambrano, que ahora lo quiere sacar porque dice que no lo obedece. ¿Hubo informe? Hubo informe. Sí, hubo informe. Lo que pasa es que lo presentaron después, un día siguiente. Eso lo hizo el señor Villavicencio. Pero Don Villa lo hizo así. Primero los votan, después hay el informe para que los voten. O sea, no, miren, la ley es clarísima. Cuando sucede eso, no hay informe en el Pleno, alguien tiene que emocionar. Y eso es lo que sucedió. Debo contarle que inclusive el legislador Muentes, Pablo Muentes, hizo un informe de proposición de minoría, que en otros casos lo conocen, pero no le prestaron importancia en razón de que el 142 dice que es el Pleno el que la Asamblea presenta disculpas públicas que me parece que nosotros hemos aceptado esas disculpas. Pero entonces sí son consejeros. Pues. Debe haber sido algún funcionario que presentó eso, se asustan por los empleos ahí de unos cuantos chicos que están alrededor del presidente. Puede ser, no conozco. O sea, para uno de los asambleístas presentar disculpas públicas por una cuestión ilegal me parece incorrecto. ¿Son o no son consejeros? No son consejeros. No son consejeros, están destituidos. Si hubiera justicia y si viviéramos en democracia, si el presidente de la República, don Guillermo Lasso, no hubiera inspirado esto, téngalo usted por seguro que otra fuera la circunstancia del país. ¿Por qué asustarse que el presidente de la República tenga o no tenga que poner el contralor, si él es el que tiene que estar fiscalizado? O sea, el hombre honrado no necesita tener un contralor, que lo ponga la ciudadanía. Vea usted la cantidad de buenos nombres que pudiera haber en las presentaciones que se han dado. Vea, señor, si no hay independencia de poderes, no hay democracia en el país. Y esos escenarios inventados por el gobierno conducen a una gran protesta. Por eso es que el pueblo ecuatoriano no tiene buena aceptación el presidente de la República. El pueblo quiere que el presidente cambie, pero el presidente no quiere cambiar. Aquí no hay solución. Solamente antes de dar paso a Liz, pero menos de aceptación tienen ustedes.
Bueno, eso más allá de eso, porque los gobiernos antidemocráticos lo que hacen es echarle la culpa de ellos de la incapacidad de ellos mismos. Siempre los congresos o los asambleístas en el mundo son así, pero el presidente de la República sí sabe cuánto rechazo tiene en Quito, 95%. ¿Y ustedes? No sé, 96, 95 igual, pero ese es el problema. Luis Almeida responde y nosotros como bloque respondemos siempre consecuentes con nuestro pueblo. Vea, problema de los bananeros en este momento, problema de los cacauteros, problema de los arroceros. Ni una de esas cosas la soluciona el gobierno. O sea, el gobierno no ha estado preparado, no quiere comprender, no quiere entender y el pueblo ecuatoriano es el que tiene que decidir. Asambleísta, y dentro de eso, pues también ustedes tienen que responder ahora sobre esas objeciones que hizo el gobierno a ese proyecto de ley orgánica personal y de disciplina de las Fuerzas Armadas, y eso sumado también a esa propuesta de reformas a la Constitución para cambiar el rol de las Fuerzas Armadas y apoyen a la Policía Nacional sin necesidad de un estado de excepción, ¿no? Y ahí el presidente ha dicho, es hora de que la Asamblea defina de qué lado está. ¿De qué lado van a estar ustedes? Vea, el presidente cree que los que no van a votar con él son traficantes. O sea, resulta que el país, todo el mundo es traficante. Aquí en el Ecuador no hay identificados traficantes. Dígame usted qué nombre tenemos como por decir el señor Pablo Escobar. Yo no he visto. Usted que es periodista debe darse cuenta que no hay ninguna de esas cosas. Que hay lavado de activos, puede ser que sí. Que haya lavados en los bancos, señores, que hay que investigar. Eso, en definitiva, no conduce a que las cosas vayan bien. Si yo fuera presidente, por decir lo menos, yo hubiera sabido actuar. El presidente de la República, por ejemplo, León Febres Cordero, utilizó la fuerza cuando tenía que haber protegido a la gente. Ha habido otros gobiernos que lo han hecho. Este no lo ha hecho. ¿Sí sabe usted que es el gobierno que más muertos ha tenido en las penitenciarías del Ecuador, del mundo? 470 muertos. Oiga, no murieron ni el gobierno de Lucio, ni el gobierno de Febres Cordero, ni el gobierno del señor Correa, ni nadie de ellos, ni el señor Moreno. Mueren ahora porque no hay capacidad para hacer las cosas. Okay. ¿Usted va a votar sí o no? El país va a votar como tiene que votar. El país vota en este momento y es el comparativo que le quería hacer con el ingeniero Febres Cordero. Un gran líder, un hombre con proposiciones concretas y terminó perdiendo la consulta. El pueblo sabrá cómo vota. Yo creo que el gobierno está mal planteado. Preguntaba otra cosa, pero bueno, lo que dijo Salvador. De las Fuerzas Armadas, quiero contestarle que eso me refiero al proyecto que está en el Parlamento ecuatoriano, que debe aprobarse en estos días. Eso es simple y llanamente una orden para que las Fuerzas Armadas puedan actuar de otra manera. Si el presidente quisiera actuar para que las Fuerzas Armadas contribuyan con la policía, simple y llanamente, cómprenle chaleco, cómprenle armas que no tienen, dele combustible y de eso. Nada de eso le da. O sea, va a votar en contra. ¿En qué situación? ¿En la consulta o en la...? No, en la ley. En la ley. El voto de la consulta es secreto. Yo en la ley estoy a favor para que se ratifique lo que el Parlamento ecuatoriano ha planteado, que es una cuestión muy buena. Y eso no ha sido hecho por el presidente de la República, sino por todo un estamento de toda la sociedad. Pero eso está bien, porque eso ayuda y contribuye a la seguridad. Pero no necesitamos que las Fuerzas Armadas se le distraiga de su función fundamental, que es la defensa del Estado ecuatoriano y la defensa de la integridad territorial, para que vaya a ser simplemente acólito de una situación que no tienen experiencia como tiene la policía. Dele más acciones a la policía. Compre información, presidente. Usted no lo quiere hacer, no lo necesita hacer, no sé por qué. La policía tiene que tener buen servicio de contrainteligencia para controlarse ellos mismos, porque si no los infiltran. Eso es lo que ha pasado. Perfecto. Y eso es la desdicha que tiene el pueblo ecuatoriano frente al gobierno del señor Lasso. Gracias, asambleísta Luis Almeida. Gracias por acompañarnos. 7:54. Liz.